La clase política en México ya está en campaña. Partidos políticos, gobierno federal, entidades federativas, municipios ya están pensando más en nuestros votos. Todo esto cuando junio inicia de manera violenta en nuestro país, con un promedio de 80 homicidios cada día. Saludo con mucho gusto a nuestro director editorial en Mega Noticias, Raúl Frías Lucio, a mi compañero Víctor Hugo Hernández, analista de Mega Noticias, y les pregunto, caballeros, ¿qué está pasando en México? El tema sobre la mesa. Muy buenas tardes. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Víctor, pues es que ya empezaron las campañas y ese es exactamente un gran problema para nuestro país, que tiene pendientes importantísimos, Víctor. Ya lo hemos mencionado, el tema de la inseguridad, el tema de la salud, el tema de la educación, el tema de la economía, el tema del Tratado de Libre Comercio, los conflictos que están surgiendo en diferentes puntos del país, como lunares, como lo veíamos los agroproductores, especialmente en la zona norte del país. Tenemos también bloqueos de diversas organizaciones civiles en Oaxaca, en Chiapas. Tenemos problemas en diferentes puntos de la República, pero los políticos, Víctor, ya están en campaña. Sí, y eso de alguna forma, no sé si de alguna forma nos crea esperanza de que las cosas puedan cambiar, de las cosas que no están trabajando bien, o esto simplemente es el preludio de lo que de alguna forma ya está muy cantado, que es: seguramente los políticos van a ofrecer, como lo hacen normalmente en las campañas, prometen mil cosas, pero lamentablemente no se concreta. Y vamos al detalle, Víctor. Fíjate que es un tema muy interesante, Raúl, porque nos obliga a reflexionar cómo nos comportamos o cómo se comporta la sociedad en su conjunto ante los diversos temas que llaman la atención y que le preocupan o le interesan en particular. Y yo ahí tengo un particular punto de vista, Raúl, siempre lo he defendido e incluso lo he platicado contigo en alguna otra ocasión. Mi tesis es de que no toda la gente se interesa en política. De hecho, hay que reconocer que en los últimos años ha habido más gente que se involucra en procesos políticos, pero la prueba está, por ejemplo, la participación en lo que podría decirse los procesos culmen, los procesos más álgidos de la política, que es precisamente cuando los mexicanos tenemos la posibilidad de acudir a las urnas. Y lo acabamos de ver en las elecciones pasadas. ¿Qué te gusta? Participaciones del 50%, 60%, cuando mucho 54%, 55% y con tendencia a la baja. Eso te habla un poco de qué tantos en Coahuila. En el Estado de México. En Coahuila, creo que en el Estado de México fue un poco más alto, ¿no? Si mal no tengo. No, menos. ¿No? Fue pero menos. Bueno, sí, ni menos, siquiera el 50%. Menos. Ah, bueno, ok. Más en abono a mi tesis. ¿A qué voy? El mexicano promedio está preocupado por otro tipo de situaciones que le acontecen en su día a día. Y tú bien lo has dicho, el tema de la seguridad, el tema de la salud, el tema de la economía, el día a día, que realmente es el que nos ocupa la atención prácticamente la mayoría de los mexicanos. ¿Cuántos mexicanos se interesan en la política? ¿Cuántos mexicanos están ahorita preocupados por quién va a ser el candidato de Morena o quién va a ser el candidato de la oposición? Yo me atrevería a decir que pocos, Raúl, pocos, y también el juego de los medios de comunicación, que mucho nos clavamos en los temas políticos y que también hacemos eco de algo que a veces a la sociedad le importa a lo mejor menos de lo que nosotros creemos. Es mi tesis, Raúl. Estoy de acuerdo contigo en eso, aunque, bueno, también, sí, fíjate, y quizás para apoyar un poco tu hipótesis respecto a este tema, sí, del interés de la política. El domingo pasado, sí, mientras se llevó a cabo este consejo político de Morena para elegir a los, digamos, a los 6, las reglas de los 6 corcholatas, por llamarles como les llama precisamente la administración, sí, mientras está anunciando que van a hacer campañas austeras, que van a hacer 71 días, que van a recorrer el país para luego hacer una serie de encuestas que finalmente definan, sí, quién va a ser el defensor de la cuarta transformación, como lo ha llamado. Mientras eso ocurría, en el país estaban asesinando, en ese mismo domingo, estaban asesinando a 105 personas en diferentes partes del país. 16 en Guanajuato, solamente estoy hablando del domingo, del domingo sí. 11. 16 en Guanajuato,
13 personas en Jalisco, 8 en el Estado de México, 8 en Sonora, 7 en Morelos, 7 en Nuevo León, 7 en Sinaloa. Eran los eventos que estaban ocurriendo, mientras que todos, como tú bien lo dices, por lo menos muchos de los medios y también los temas de los políticos, entretenidos con este tema del asunto político electoral. Mientras que la tragedia de este país, y yo sigo llamándole así porque no se le puede llamar de otra forma, a 156,000 homicidios dolosos, asesinatos en lo que va de este sexenio, convirtiéndolo en el sexenio más violento de la historia reciente de nuestro país. Todo esto, Víctor, sí, desde luego, estamos viendo imágenes de hechos, voy a decir que tiene que ver la pelea de gallos, es que hubo una matazón en ese palenque, sí, pero independientemente, así es, independientemente de lo que estamos comentando contigo, sí, es que los datos oficiales, a pesar de que el discurso del gobierno federal es de que vamos bien, de que va a la baja, pues ahora sí que yo tengo otros datos, y no son los de Raúl Frías, son los datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que todos los días publica en su portal el número de muertos, el número de asesinatos, el número de personas que mueren violentamente en este país. Y me voy simplemente a esto último que vamos a escuchar. Del 1 al 12 de cada mes, en este caso enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, del 1 al 12. Mira, en enero hubo 944 personas que murieron asesinadas en el país. Enero, del 1 al 12. Febrero, 860, una baja importante. Marzo, 880. Abril, 844. Mayo, 907. Y junio, 971, es decir, los primeros 12 días de este año 2023 ha sido los más violentos, con el promedio que ya decía Eduardo, de casi 81 personas asesinadas al día. Y nosotros a veces, Víctor, cuando damos estos datos, estas cifras que a veces nos hemos ido acostumbrando, ¿sí? 5 cadáveres, 5 muertos en una camioneta en Tijuana. O sea, como que no pasa nada. Son verdaderas tragedias. Las fosas clandestinas con 50 restos o 50 bolsas con restos humanos, es un escándalo, ¿sí? Pero sin embargo, a veces pareciera que hemos normalizado este asunto. ¿Y a qué voy? Que mientras los políticos, ¿sí?, siguen en ese discurso de ofrecer cosas imposibles, de ofrecer mentiras, ¿sí?, de alguna forma los ciudadanos estamos en medio de este, balacera informativa, ¿sí?, de las corcholatas, de los 71 días de gira, cuando tenemos una gran desgracia que sigue provocando gran pena y gran dolor a decenas de familias en este país. Fíjate, bueno, hay que destacar en qué lugares esa percepción de inseguridad, y no percepción, esa realidad de inseguridad se debe de vivir de manera más, pues de manera más sentida. Tengo un amigo que acaba de estar en Zacatecas y me dice, estás en Zacatecas y sientes el ambiente pesado, sientes el ánimo de la sociedad de preocupación por lo que está ocurriendo. Estás en Guanajuato, parte, no quiero decir todo el estado, ¿verdad? Estás en Guanajuato y también sientes ese ambiente pesado, así me lo describieron. Guanajuato, Estado de México, Baja California, Jalisco, Chihuahua y Michoacán son los estados donde estos muertos que tú señalas fueron donde más predominaron ese tipo de hechos. Y esto me llama también la atención, y creo que vale la pena señalarlo, Raúl, con la comparecencia que el pasado 30 de mayo tuvo el secretario de Seguridad y el que está al frente de la Secretaría de la Defensa, la Secretaria de Seguridad Pública, y todos ante el Senado, que fue a puerta cerrada y de la cual no pudimos saber exactamente los detalles, y donde dicen, se explicó en blanco y negro cuál era el tema en materia de seguridad. Yo pienso que si hicieron un ejercicio honesto, que no trascendió en muchos sentidos, deben de reconocer lo mal que anda esto y la urgencia de un cambio de estrategia, que es lo que hemos estado empujando mucho nosotros. Urge redefinir esa estrategia
porque si seguimos en el mismo camino, esos porcentajes que se hablan de que a la baja y a la alza no nos dicen nada, Raúl. Realmente nada más lo único que demuestran es que tenemos un Estado cercano a lo fallido en materia de seguridad. En materia de seguridad, afortunadamente no todo el país, pero bien lo dices, hay zonas, hay regiones que han sido tomadas materialmente por el crimen organizado. Las autoridades en esta estrategia de abrazos, aunque ahora ya también hay balazos, antes era abrazos, no balazos, ahora hay abrazos y hay balazos, sí, pero las cosas y cuando no hay cambian. Balazos a veces hay excesos. Sí, bueno, y hay a veces, y cuando se dan los balazos hay excesos. Pero mira, como el que se vivió en Laredo. Y déjame volver al tema de las corcholatas. Yo sé que es un tema que está todavía a un año, pero a mí sí me gustaría como ciudadano saber, estas corcholatas y los que vengan de la alianza, ¿cuál es su estrategia concreta sobre el tema de seguridad para dentro de un año, o bueno, es más de un año porque el presidente López Obrador termina en septiembre su administración del próximo año? Y esto de alguna forma saber qué va a pasar, qué piensa Claudia, ¿sí? ¿Cuál es su estrategia? ¿Cuáles son los colaboradores? ¿Qué agallas? ¿Y cuál es exactamente lo que estaría planteando en esto? Marcelo, sí, que está planteando sobre este asunto. Ricardo Monreal, que tiene su estado hecho un desastre con su hermano gobernando y con su presidente municipal, su otro hermano, que tienen un desastre, ¿sí? ¿Qué piensa Fernández Noroña? En fin, a mí me gustaría, porque ¿sabes qué pasa? Que a los políticos en campaña, y tú lo sabes, ¿sí? Les encanta ofrecer cosas imposibles. El mismo presidente López Obrador ofreció, sí, que iba a pacificar el país en 6 meses. Llevamos 5 años y pues el país sigue en llamas. Entonces, la verdad es Raúl, que... no sé si no sé si tu comentario raya en lo malicioso o en lo bien intencionado, en lo involuntario, pero acabas de hacerles una recomendación que si yo fuera candidato sería oro molido para mis precampañas o campañas que ya comenzaron. A mí lo que me interesa, no me interesa ahorita hablar de ningún otro tema fundamental, sino poder preguntar y saber qué vas a hacer en materia de inseguridad, porque ahí es donde te voy a ir conociendo. ¿Vas a seguir con esa política de Andrés Manuel López Obrador de política de abrazos, no balazos? ¿Vas a ser más enérgico? ¿Vas a apoyar a los estados? Ese es exactamente el gran tema que ya les aconsejaste, ya los malaconsejaste, porque si son listos, saben que ese es el tema que va a involucrar y que va a importar. Mira, a ver, no se necesita de alguna forma tener 3 dedos de frente para poder determinar cuáles son las prioridades. El mismo presidente López Obrador lo leyó perfectamente. Los mexicanos estaban hartos de la corrupción y de la inseguridad, sí, con Peña Nieto. ¿Qué ofreció? Pues sí, palabrería, o sea, dijo mucho, ofreció mucho. Lamentablemente el presidente López Obrador le gusta ofrecer y le gusta mentir, ¿sí? Entonces el asunto es, a mí me gustaría un debate, que qué lástima que definieron no debatir. Me gustaría escuchar a Marcelo, a Claudia, me gustaría escuchar a Adán Augusto. ¿Cuál es su proyecto, su estrategia? ¿Qué van a hacer con el tema de seguridad? Ya sé que en campaña ofrecen muchas cosas que son imposibles de cumplir, pero poder entender más o menos qué es lo que de alguna forma se viene planteando en esto. En fin, Víctor. A ver, Raúl, inevitablemente volvemos a caer en política. Mira, a ver, ¿cuál es el discurso que tiene que presentar un aspirante a ser candidato? Porque todavía, ahorita son nada. Son absolutamente nada. Defensores de la cuarta transformación. Exacto. Bueno, son defensores o coordinadores. Para darle la vuelta a la ley. ¿Van a rebatir a Andrés Manuel López Obrador? ¿Van a decirle, oye, estuvo mal lo que hizo Andrés Manuel y ahora me voy a ir por acá? ¿O van a darnos nada más bolita? Porque se arriesgan a decir y a desaprobar un proyecto que está ahorita vigente y que con ello también pues no alcancen a llegar. Fíjate qué drama, ¿eh? Sí, interesante. Pues eso me parece que es un tema así. Es política, pero también la realidad lamentable de este país. Gracias, Víctor. Un saludo. Raúl, gracias a ti, un saludo.